Buenos días. Mi Buenos días. Mi nombre es Sergio Díaz, responsable en Tivit Argentina de operaciones, outsourcing, consultoría e infraestructura. Agradezco a todos el tiempo por estar conectados. El objetivo del día de hoy es poder conversar en una reunión breve, en un webinar breve, que sea dinámico, sobre las soluciones de Data Center Migration, básicamente enfocadas en soluciones SAP y su migración a la nube. Voy a pasar a presentar al panel de speakers que van a estar participando en esta presentación. Sergio Díaz, como me presenté inicialmente, Miguel Peñalosa, gerente comercial de negocios para Perú. Claudio Pizarro es uno de nuestros líderes de arquitecturas y servicios en Chile. Edgardo González, gerente de outsourcing de aplicaciones para Argentina. Y Rafael Bautista, responsable de marketing como Marketing Strategy en Azure para toda la región. Bien, un poco dando inicio a esta presentación, la idea es comentar un poco los tópicos que vamos a estar tocando en esta presentación. Primero, la presentación de Tivit, para quien no nos conocen o nos escuchan por primera vez, decir quiénes somos. Luego hablar un poco de todo lo que son las soluciones Azure, ¿sí? Para todo lo que es migración de SAP hacia la nube y el por qué, con sus beneficios. Y por último, comentar un poco acerca de todas nuestras capacidades, clientes, ¿sí? Y experiencias en el mercado como Tivit. A partir de este momento lo que vamos a estar haciendo es dejando abierto un chat donde cada uno puede hacer preguntas, y la idea o la dinámica de este webinar es registrar cada una de estas consultas y al final del webinar poder derivar estas preguntas y responderlas en línea siempre que el tiempo nos ayude, y si no, dejamos a disposición diferentes medios para poder contactarnos y seguir respondiendo fuera de este webinar. Bien, vamos a presentar un poquito a Tivit. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una compañía con presencia en 10 países de la región. 8 de las 10 empresas más grandes de la región nos eligen hoy en día como proveedores de servicios y soluciones. Tenemos 4 líneas de negocios bien diferenciadas: Digital Business, Cloud Solutions, Digital Payment y Tech Platforms. Son nuestras 4 líneas de negocios, y sobre estas líneas de negocios son las que estamos trabajando desde hace muchos años, con inversión en todo lo que es la parte de recursos y servicios asociados, con foco en lo que son los negocios de la compañía. Tivit es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado. Nosotros nacimos en el año 98 como la unión de Telefutura y OptiGlobe. En el año 2004 se adquiere Proceda, generándonos esto un impulso muy importante como una empresa que brinda servicios de misión crítica, y en ese momento se forma la marca Synapsys. A partir del año 2010 al año 2015 comienza en la región la expansión de Tivit, una empresa de origen brasilero, adquiriendo a Synapsys en los 7 países donde estábamos presentes y pasando de esta manera a formar parte del grupo Tivit. Desde el 2016 hasta el 2020 se está transitando la transformación digital con un fuerte foco en todo lo que son cloud services, acompañando a nuestros clientes desde las perspectivas de negocios, utilizando la tecnología como una herramienta de valor agregado que impulse cada uno de sus negocios en cada línea de cada compañía. Bien, un poco dentro de lo que Tivit tiene en su portfolio, es importante destacar que contamos con todo tipo de certificaciones, ¿sí?
Hoy tenemos certificaciones ISO 9001, 20000, 27001, ISAE, certificaciones para HDI, SAP HANA o HSAS, ¿sí? Y estas certificaciones nos permiten estar presentes en compañías de primera línea y de misión crítica y poder acompañarlos en todo lo que son sus estrategias de negocios. Por otro lado, fuimos reconocidos por segundo año consecutivo por IDC como una de las compañías más grandes de outsourcing en la región y estamos por noveno año consecutivo como una de las empresas top 100 a nivel mundial. Bueno, ahora la idea es mostrarle un poco cuáles son nuestros clientes, nuestras líneas de negocio. Nosotros tenemos líneas de negocios distribuidas en las distintas verticales, ¿sí? Acá podemos ver un poco lo que son las verticales de finanzas y seguros, las verticales de manufacturas, la parte de industrias primarias, todo lo que es energía, y toda la parte de retail y pagos, con volúmenes importantes de clientes y servicios gestionados en toda la región sobre soluciones e infraestructuras de cloud públicas y cloud privadas. Vamos a dar paso a Rafael, Marketing Strategy de Microsoft, ¿sí? Y bueno, comenzamos o abrimos este webinar, ¿sí? Preguntándole a Rafael si nos puede comentar el por qué la importancia de la transformación digital que estamos viviendo hoy en día y cuál es el enfoque de Microsoft respecto a las capacidades tecnológicas y cómo están preparados. Claro que sí, y gracias por la invitación y por este espacio para poder compartir con ustedes un poco sobre cómo estamos trabajando toda esta transformación digital. Diría que, para ser muy, muy concreto, en las cosas que nosotros como compañía de Microsoft nos estamos enfocando y estamos trabajando con Civit, estamos trabajando en conjunto en toda la industria de tecnología, es no solamente en el consumir, y como muchas compañías lo ven más, moverse solamente a cloud no es el sentido de transformación digital. El sentido de transformación digital, si me permiten decirlo de una forma muy simplista, de cierta forma, es cómo puedo aprovechar los recursos que tengo actualmente, poderlos obviamente optimizar con todas las estructuras que hay, como lo ven aquí, en Intelligent Cloud, Intelligent Edge, pero al mismo tiempo poder aprovechar toda la riqueza que incluye cloud. ¿Qué quiere decir? No, quizás no es solamente transformar hacia la parte digital, no es solamente mover lo mismo que tenía localmente hacia cloud, sino cómo mi data center, cómo la información que yo tengo la puedo mover y aprovechar y conectarla con otros componentes, llámese inteligencia artificial, llámese componentes de cognitivos en los cuales yo puedo habilitar más información, bots, todos, por ejemplo, y están viviéndolo en esta época, en este tiempo que tenemos grandes retos a nivel mundial, que estamos viendo cómo transformar, cómo poder apoyar toda nuestra comunidad. Parte de la transformación digital lo que permite es que habilitemos las aplicaciones, la estructura, el conocimiento de la organización para aprovecharse con todos los componentes de cloud. Entonces, si yo tengo una aplicación, por poner un ejemplo, de finanzas o una aplicación de servicios médicos, ¿cómo esa aplicación la puedo conectar con un bot para que pueda ofrecer mayor capacidad de respuesta hacia las personas, por ejemplo, en ese momento que lo necesitan? ¿O cómo puedo aprovechar que toda la información que existe de diferentes organizaciones, todo se puede interconectar para poder entregar la mejor información, inteligencia, poder hacer predicciones? Esa es la riqueza de la transformación digital. Como no solamente sumo uno para mover uno hacia afuera, sino como mover uno significa exponenciar esa información y poderla aprovechar a nivel de cloud. Bien. Ok, Rafael, gracias por tus comentarios. Una consulta importante es, ¿cuáles son los key o qué es lo que está haciendo Microsoft hoy en día para acompañar esta transformación digital? ¿Cuáles son las herramientas más importantes o las líneas de negocio más importantes que está impulsando? Claro, y yo creo que ese es un punto muy importante en toda esta transformación digital, porque en la transformación digital hay varios elementos, como lo hablaba anteriormente, que no se centran solamente en el
proceso técnico de migración, si quieren verlo de cierta forma, sino es en la habilitación de nuevos servicios. Y lo hablaba anteriormente, servicios cognitivos, por ejemplo, cómo puedo hacer que las aplicaciones utilicen la inteligencia. Y yo creo que la parte interesante que nosotros trabajamos en conjunto, cuando trabajamos con TV, cuando trabajamos nosotros proyectos de transformación digital o de migración de data centers, es poder ver en la estructura actual cómo puedo aprovechar las tecnologías actuales, pero no desarrollar todo de cero. Yo creo que esa es la gran diferencia frente a una época anterior, porque muchos de ustedes se preguntarán qué es diferente hoy en los proyectos de hace aproximadamente 5 o 10 años. Es que hoy, con la riqueza que existe en todas esas tecnologías de transformación digital, lo que permiten es que esas tecnologías ya están al servicio para poder ser habilitadas, más que ser desarrolladas. Ese es uno de los puntos principales. Entonces, los servicios cognitivos es un claro ejemplo de ellos. Existen otras tecnologías como Machine Learning, en las cuales se puede comenzar a manejar diferentes componentes de la organización a través de algoritmos que permitan ir aprendiendo, ir utilizando inteligencia para poder ir retroalimentándose e ir mejorando la forma como interactúan con el ambiente, con las personas, con los objetos. Y obviamente nada de esto funciona bien si no hay datos atrás. Y creo que los datos y la parte de analítica juegan un papel muy importante. Y más para poder correlacionar información, para poder predecir información y obviamente conecta los siguientes pilares, ¿no? Como mejoramos los dispositivos con los que podemos interactuar en toda la parte de realidad, entonces toda la parte de realidad virtual o todos los componentes que permitan que yo pueda llevar prototipos hacia la parte real y poder comenzar a interactuar con ellos de forma dinámica. Y obviamente conecta también con toda la parte de IoT, que todos ustedes posiblemente han ya interactuado con componentes de IoT, que IoT no es solamente el dispositivo que viene habilitado con IoT, sino es cómo esos dispositivos pueden integrarse dentro de toda la inteligencia e información que tengo en la compañía. Cómo puedo hacer que ese plano físico y el plano digital, si me permiten decirlo de esa forma, podemos integrarlo como uno solo, poder absorber la información. Es decir, no me sirve de nada tener un sensor de movimiento, por poner un ejemplo, si yo no tengo los componentes para poder analizar la información, si yo no tengo los algoritmos que vayan a aprender y vayan a predecir, a mejorar el comportamiento de esos sensores y obviamente todos los servicios cognitivos para poder reconocer la información y poderla optimizar. Ahora, la pregunta que tenemos de muchos siempre que tenemos proyectos como estos de transformación digital, de migración de data center es, ¿debo tomar todo el proyecto de toda la visión? La respuesta es no. Hay proyectos, todos los proyectos van a diferente forma. Hay proyectos que inician con una primera parte de optimización y si se los dijera la forma más simple posible es, nosotros cuando trabajamos grandes proyectos, lo primero que pasamos es una fase de optimización que es hacerlo mejor con lo actual. Y luego comenzar a ver todo el potencial y poder transformar todo eso hacia esa época digital. Gracias, Rafael. Un poco nos gustaría entender o que nos comentes un poco más respecto a todo lo que es la parte de IoT con las infraestructuras inteligentes que maneja hoy en día Azure. Claro, y yo creo que aquí parte de lo que quiero contarles un poco en esta parte de la infraestructura inteligente es, como lo hablaba anteriormente, y parte de lo que muestra esta gráfica que tiene una gran cantidad de información, es más poder plasmar en un solo lugar toda la visión de lo que podemos conectar hoy, porque dada la aceleración que tenemos en tecnología digital, es muy difícil desde nuestro ángulo, cuando nosotros lo estamos viendo como una persona, cómo la tecnología está evolucionando. Si ustedes lo ven desde su lado o su lado como organización, ustedes pueden ver solamente su parte de lo que ustedes pueden ver, sea sector financiero, educación, finanzas, solamente pueden ver una parte de la película. La parte interesante de lo que está pasando en esa transformación digital es que, uno, se puede aprovechar toda la infraestructura inteligente
también a favor de mi compañía. Es decir, que si mi compañía solamente está en un sector, no quiere decir que yo pueda aprovechar toda la parte de ambiente, economía, ciudad conectada, ciudad inteligente, toda la parte de edificios conectados para poderlo aprovechar dentro de la organización. Y hacia allá estamos viendo. Nosotros lanzamos una tecnología ahora que se llama Digital Twins. En Digital Twins lo que permite, y quizás es una de las que más me apasiona a mí, que permite que todos los objetos físicos que existen en el edificio se puedan conectar con el plano digital. Entonces permitan que yo no solamente administre, como lo hacía en el pasado, que todos lo saben, el directorio activo que administraba un usuario y ese usuario tenía una cuenta en SAP y ahí finalizaba, no. Ahora lo que hago es que administro la persona, administro el espacio físico, puedo llegar a administrar la fábrica donde también físicamente están las personas, los espacios físicos, todo integrado en un solo plano. Entonces ya no existe como ese fraccionamiento que tenemos en el pasado entre el mundo digital y el mundo físico, sino ahora existe una gran integración entre ellos y que es lo que nos lleva un poco, quizás lo siguiente que les quiero mostrar, bueno, y no sé si tienes otra pregunta antes de pasar al siguiente tema, pero Sí, a en la ver, la parte, sí, idea era entender un poquitito, ahora completar esta idea y sí. esta infraestructura inteligente y dando un panorama global para poder cerrar todo este ecosistema. ¿Cómo entiende Microsoft Sí. eh, el cerramiento de todo el ecosistema para poder volcarlo a la realidad, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que es un muy buen punto para poder no dejarlo en un plano solamente teórico, sino bajarlo a un plano más real. Y creo que este puede ser un ejemplo que va a ayudar un poco con esta pregunta y es el cómo estamos viendo los diferentes caminos cuando comienza a verse una transformación digital y cuando se lleva todo este camino hacia la parte de data center, hacia a una organización inteligente. Si ustedes lo ven en la parte de abajo de esta lámina, está el banco tradicional, tomando un ejemplo de la industria financiera, donde cuando se decide un camino de transformación digital, el camino de transformación digital puede llevar múltiples fases hacia donde quiere. Podría irme hacia un banco tradicional que simplemente estoy interconectado y si lo ven en la parte de abajo, simplemente podría hacer proyectos en los cuales lo que hago es digitalizar la parte de créditos, pagos, depósitos, la parte de préstamos, simplemente digitalizar eso y tener una parte en la cual estoy compliant con el gobierno, con las regulaciones financieras y así poder hacer que mi banco tradicional siga funcionando. Si me preguntan, ¿eso funciona para que la organización funcione mejor? La respuesta es sí. Tiene procesos digitales, está haciendo una transformación de data center, lo está llevando ahí, está bien. Pero si realmente quiero trazar un norte y como lo hablamos anteriormente, donde queremos comenzar a generar esa expansión y cambiar la forma como la organización se comporta digitalmente, es donde ven los dos siguientes caminos, que es yo puedo tomar un camino donde me puedo ir a toda la parte de banco inteligente o puedo irme toda la parte de inmersión en la parte de banco inmerso, en la cual yo puedo comenzar ya a generar proyectos que ya requieren más componentes, estilo inteligencia artificial, lo que hablábamos anteriormente, toda la parte analítica, movilidad, bots, la parte social, CRM, todos los componentes adicionales que permitan que no solamente digitalice los procesos del banco, sino que transforme la forma como la organización, como socialmente me comporto, cómo conecto cada una de las decisiones, cómo hago que la parte analítica me ayude a tener la información, cómo genero automatización a través de bots, toda esta información lo que hace es que transforma no solamente automatizar la capa de abajo, sino cómo comenzó a generar procesos que realmente transformen el ecosistema de cada uno de los componentes que tengo. Y ahí es la parte interesante porque hay grandes componentes cuando usted ve los proyectos, cuando iniciamos con proyectos donde tenemos nuestro data center, donde tenemos, por ejemplo, SAP, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde ya hay una gran parte del CRM, de los procesos internos de la organización ya interconectados, cómo transformo toda esa parte de procesos hacia poderlos aprovechar con toda la inteligencia y toda la información que ya existe para poder llevar a su nivel mucho más alto. Gracias, Rafael. Muy interesante conocer todo este ecosistema y ver cómo interactúa y cómo se cierra este círculo para poder llevarlo un poco más a la práctica, que es lo que todos necesitamos conocer, ¿sí? Ahora bien,
Un poco volviendo al objetivo inicial de este webinar, nos gustaría conocer, sabiendo que entre Microsoft y SAP tienen una relación muy buena y nos gustaría conocer un poco más en profundidad cómo se formó esta relación y cuáles son los factores que impulsaron esta alianza tan importante que hay entre Microsoft y SAP. Ok, perfecto. Y creo que aquí, para hacerlo súper concreto, porque sé que tenemos muchos temas que cubrir, el tema de SAP y Microsoft diría que uno de los puntos importantes es que no es una relación nueva, sino es una relación que lleva muchos años de haber sido creada y ir trabajando. Y yo diría que hay varios pilares importantes. Uno es que tanto SAP como Microsoft directamente corren sus plataformas en conjunto. Microsoft corre, nosotros corremos toda nuestra plataforma con SAP, SAP corre plataforma con Azure. Y parte de lo que nosotros hemos comenzado a trabajar es conectar esa experiencia para que cuando nosotros lleguemos, no lleguen tres caras diferentes, es decir, que no haya llegar Microsoft con una posición, SAP con una posición, Tivit con otra posición, sino que los tres lleguemos exactamente con la misma aproximación sobre toda la parte de la solución, que es lo que ustedes pueden ver acá. Si lo ven, y casi que se los diría, la forma más simple de poder presentar este slide, que no voy a entrar en detalle, es casi que poder hacer como un traductor. Si lo ven en el centro de la lámina, en la parte de abajo, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de SAP Analytics Cloud, ¿cómo convertimos esto? ¿Cómo lo conectamos nosotros a través de la parte de Microsoft? Nosotros conectamos con toda la parte, por ejemplo, de Azure Analytics. Entonces, Azure Analytics conecta cada uno de estos componentes. En la parte de inteligencia artificial, que fue otro de los pilares que yo también les hablaba anteriormente, cómo conectamos la parte de los componentes de Analytics con los componentes de SAP para poder generar un proyecto. Entonces, la parte interesante que hemos venido trabajando en las compañías y después ya van a entrar los especialistas en más detalles en esto, es poder interconectar las tecnologías emergentes en toda la parte de cloud de Microsoft con los componentes de Intelligent Enterprise que tenemos, S4HANA, cada uno de los componentes que se han liberado de SAP, para que podamos aprovechar al máximo cada una de esas tecnologías. Entonces, ¿qué pueden esperar ustedes para cerrar la idea de la parte de la unión entre Microsoft y SAP? Es que los componentes que se van a venir desarrollando en tecnología, en innovación, van a tener una contraparte en las dos organizaciones para poder aprovechar la conexión con la primera idea, y por eso quería iniciar con esa primera idea, para que ustedes vean esa visión que ahora se conecta y se vuelve real a través de estos componentes. Muchísimas gracias, Rafael. Muy clara tu exposición. Bueno, vamos a pasar un poquito a Miguel. Miguel, la consulta sería si nos podrías comentar el por qué o cuáles son los beneficios de implementar soluciones SAP sobre Azure. Eh, ok, buenos días. Como nos comentó Rafael, ¿no? Los casos, uno de los casos más importantes, ¿no? Microsoft ejecuta sus cargas SAP en Azure, SAP ejecuta sus cargas en Azure. Bueno, y para comentarles, Tivit también ejecuta sus cargas SAP en Azure, ¿no? Acá un poco de los ejemplos de cómo SAP confía en Azure para ejecutar sus plataformas. SAP ejecuta sus soluciones SaaS, como por ejemplo SuccessFactors para la gestión del talento y la gestión de la planilla, ejecuta sus cargas de SuccessFactors en Azure. SAP Ariba, que es la solución de procurement, se ejecuta también sobre plataforma Azure. SAP Concur, que es la solución de gastos de viaje, se ejecuta en Azure. C4HANA, que es el CRM y todo lo que tiene que ver con e-commerce y sales, se ejecuta en Azure. Y SCP, que es la plataforma de tecnología, se ejecuta íntegramente en SAP Azure, ¿no? Sergio, pasamos a la siguiente. Sí, un poco la consulta, Miguel, es entender un poquito cuál es la importancia para un cliente de contar con una infraestructura que se adapte a sus necesidades de negocio, porque de fondo las infraestructuras lo que hacen es dar valor agregado a los negocios o al foco del negocio de cada una de las compañías. Claro, lo que buscan las empresas con esta transformación digital es agilidad. El cloud es un componente principal para dar esta agilidad, para optimizar.
Microsoft nos entrega un portafolio muy completo para migrar las cargas SAP hacia la nube. Tenemos recursos para hacer migraciones a HANA, a S4HANA, a Business Suite, a todos los componentes NetWeaver que hoy tienen nuestros clientes, e inclusive hasta Business One. Como por ejemplo, hoy todo el mundo está inmerso en la migración a HANA y Azure nos disponibiliza recursos en máquinas virtuales para cargas SAP de todo tamaño, ¿no? Desde entry level a cargas muy grandes con máquinas virtuales de hasta 6 terabytes en virtuales y máquinas específicas para cargas de HANA de hasta 60 terabytes, ¿no? Esto lo que nos permite es darle esa agilidad que tú preguntabas, optimizando no nada más la infraestructura, lo que se busca al final es optimizar los procesos operativos y sobre todo los costos, ¿no? Es por eso que creemos que Azure es una plataforma, es la plataforma ideal para mover cargas SAP. Está comprobada, los clientes y el mismo SAP lo utiliza, nosotros lo utilizamos, y es por eso que, nada, recomendamos la migración hacia la nube de Azure, que es muy segura y se puede cumplir los objetivos de sus organizaciones. Sergio. Bien, gracias Miguel. Un poquito quería volver un poco a Rafael y Rafael consultarle si nos puede comentar cómo opera la seguridad y las normativas de Azure respecto a lo que son plataformas SAP. Claro que sí, parte de lo que nosotros hemos venido trabajando dentro de Azure es poder asegurar que, por un lado, la normatividad, toda la parte de licenciamiento y toda la parte de componentes para la conectividad estén certificados. ¿Qué quiere decir esto? Poder asegurar que cuando yo estoy corriendo en una plataforma de Azure, yo pueda desligar, o de cierta forma, perdón, voy a ponerlo de otra forma, Microsoft puede ser quien tome el control y ayude en todos los componentes de seguridad. Entonces, ¿qué hace esto? Permite que toda la parte de poder generar toda la abstracción de conexión de seguridad, todos los componentes de certificaciones, Microsoft es quien va a proveer esos componentes y permite que toda la parte del proyecto pueda ser conectada y puedas tener la tranquilidad de la certificación que necesitan. Entonces, parte de lo que nosotros hemos venido trabajando como Microsoft es poder generar esas certificaciones y poder generar toda la parte de plataforma para cloud para que cuando se haga la implementación de los proyectos de Azure, de Azure con SAP, permitan tener esa libertad o tranquilidad para poderse mover hacia SAP en sus propios términos y no tener que generar una validación, conexión, sistemas de single sign-on que complejicen el proyecto, sino que más bien permitan simplificar y concentrarse en la parte del negocio y nosotros poder apoyar en toda la parte de seguridad. Muchas gracias, Rafael. Muy claro. Bueno, voy a pasar a Claudio Pizarro, nuestro arquitecto. Y Claudio, la consulta hacia vos sería una de las principales inquietudes que tienen los clientes bueno, ok, quiero ir a la nube. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cómo me pueden acompañar? ¿Cuál es la mejor opción en función a mi necesidad de negocio y en función a mi solución de infraestructura? Ya sea que tenga SAP el día de hoy o bien que esté pensando en implementarlo de cero. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Claudio, o cómo podríamos acompañar al cliente y cuál sería el roadmap para encarar el proceso de migración? Gracias, buenos días. Gracias. Es muy importante la pregunta. Nosotros como Tvit asistimos desde la fase del preanálisis, ¿ya? Y examinamos primero la situación actual que se encuentra el cliente, nuestros clientes, y que desean ir a la nube y en gran medida a S4HANA. Ya sea porque ocurren ciertas condiciones, ¿ya? Puede ser que la infraestructura ya esté fuera de soporte y está considerando la oportunidad de migrar, ¿ya? O en una situación de que su contrato de externalización, hosting o colocation debe ser renovado muchas veces el cliente y nos pide esa asistencia. O simplemente porque ya necesito migrar mi solución ERP hacia S4HANA o un BW4 HANA.
Dicho eso, existen varios caminos, como dices tú, Sergio, ¿ya? En base a la situación actual. Uno de esos caminos es la letra A, que es la técnica Lift and Shift, es decir, tal como estoy operando mi on-premise, migro mis soluciones hacia cloud. ¿Ya? Y podría ser el caso que en este tipo de camino el cliente no va de un salto, es decir, no quiere ir inmediatamente a un S/4HANA, ¿ya? Por ende, se reserva primero ir hacia la nube y después en una segunda fase ir a un S/4HANA. ¿Ya? Y algunas características de esto es que justamente la nube me permite llevar mi plataforma tal cual está, es decir, está soportada con lo que característica que tiene Azure. Pero el punto B, que es un Lift and Migrate, ocurre muchas veces que nuestros clientes cuentan con una plataforma que no está soportada en la nube. ¿Ya? ¿Y qué significa no estar soportada? Por ejemplo, servidores físicos HP UX, una plataforma IBM AX, un Oracle Solari, un Spark, por ejemplo. ¿Ya? Azure cuenta con una matriz de lo que tiene soporte arriba. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Los clientes tienen que migrar hacia la nube, pero con una conversión. Y luego de eso, estando arriba, ya convertido, soportado en la plataforma, podrían pensar en ir a un S/4HANA, que sería la parte B1, migrando primero su motor de base de datos a HANA y en el siguiente salto B1 hacer la conversión. ¿Ya? Es un poco más largo el camino, pero es necesario. En el punto inicial hacer esta conversión implica muchas actividades técnicas, ¿ya? Donde se ocupan herramientas y buenas prácticas de SAP para llevar tu solución hacia la nube. Para el caso de la letra C, aquí nos vemos enfrentados en un flujo donde nuestros clientes se embarcan en un proyecto ya de migración a SAP HANA. Es decir, están pensando ya de plano irse a HANA, ¿ya? Y puede ocurrir que en esa transición se migre ciertas soluciones. Por ejemplo, un BW, ¿ya? Necesita el BW ya una conversión a HANA y tiene que estar allá. O incluso también lo obliga, por ejemplo, una solución BW que ocupa Business Warehouse Accelerator, obliga al cliente también a migrar hacia la nube, a HANA, dado que no está soportado eso en la nube. La letra A, la B y la C, cuando hablamos de estas, son clientes que ya tienen carga de trabajo en su on-premise, son migraciones brownfield, por decirlo así, pero también podría ocurrir de que el cliente tiene su base de datos y quiere ir de una pasada directa a un S/4HANA, ¿ya? O también podría darse el caso que el cliente quiere reimplementar, ¿ya? Y ahí hablamos de la letra D. Muchas veces llevamos sistemas SAP con un sinnúmero de customizing y es el momento de reorganizar esto, ¿ya? Entonces también existe la posibilidad de hacer una conversión desde mi on-premise hacia la nube a un S/4HANA, ya sea por reimplementación, ¿ya? Proyectos Greenfield, o también consolidación, cuando tengo más de un ERP y quiero consolidarlo en solamente un S/4HANA. Ahí hay un Quick Sizer mucho más experto, ¿ya? Y existen otras características de la migración. Eso, Sergio. Muchísimas gracias, Claudio. Es importante conocer esto en una migración técnica, un poco orientarnos en el camino a seguir, un poco saber que estamos de la mano con algún partner y con la marca que nos acompaña, nos da seguridad, pero también en el mismo momento, cuando decidimos hacer una migración o implementar de cero, tenemos que pensar en la parte funcional. Y ahí paso un poquito a Edgardo y le hago una consulta a Edgardo, justamente pensando en lo que es el enfoque funcional de estas soluciones. ¿Cuál es el impacto, Edgardo, a nivel operación de negocios que deberíamos contemplar para este tipo de migraciones? Sí, buen día a todos. Como bien explicaba Claudio, hasta este momento estábamos analizando los distintos escenarios más desde un punto de vista de infraestructura o arquitectura al momento de enfrentarnos a una migración a la nube o a un upgrade, como generalmente lo llamamos. Lo importante es que
que tenemos que tener claro es que cuando nosotros decidimos o nos queremos iniciar este camino a la nube, en realidad no nos estamos llevando solamente mi data center, parte de mi data center o mi infraestructura. En realidad me estoy llevando a la nube las herramientas que soportan mi negocio, y lo importante está ahí. Lo que debemos lograr es que con este paso, con este upgrade, con este traspaso de mi infraestructura a la nube, yo pueda seguir manteniendo la continuidad operativa de mi negocio. Y eso implica que las soluciones que son soportadas en esa infraestructura sigan funcionando de la misma manera o mejor de lo que funcionaban en mi infraestructura anterior. Entonces, cuando nosotros decidimos realizar este traspaso de esta infraestructura a la nube, justamente no tenemos que perder de vista las soluciones de negocio que nos estamos llevando. El llevarnos esas soluciones de negocio a la nube implica muchas veces una evolución en las mismas, y es ahí donde aparece la palabrita upgrade, porque básicamente estamos mejorando nuestra funcionalidad, o adaptando o adoptando, mejor dicho, las nuevas funcionalidades que nos brinda ese producto ahora en la nube. Cuando hablamos de upgrade, tenemos que tener en cuenta, y más precisamente cuando hablamos de upgrade en SAP, en el mayor de los casos estamos hablando que lo que me voy a llevar a la nube, o lo que quiero upgradear, es mi ERP. Y en ese caso, en función del ERP que tengo hoy versus la versión de ERP a la cual quiero ir o quiero llegar con ese upgrade, es el análisis que tengo que hacer, y en función a eso van a ser los distintos tipos o sabores de upgrade que tenga. Puedo llegar a tener un upgrade que es, como le decimos, un upgrade técnico, donde yo puedo partir de un ERP 6.0 en un enhancement determinado, y a lo que quiero arribar es solamente hacer un cambio a nivel base de datos. Puedo tener hoy una base de datos relacional, sea Microsoft SQL Server, por ejemplo, o Oracle, y quiero ir solamente a una base de datos HANA, con lo cual digo, bueno, voy a mantener mi misma versión de solución de negocio, en este caso mi ERP 6.0, y solamente voy a cambiar la base de datos. Eso netamente es una migración técnica. El producto mi ERP no cambia, el impacto para el usuario es cero, pues básicamente es la misma interfaz, es el mismo modelo de negocio. Lo único que cambia es la base de datos. Entonces es una migración netamente técnica. Toda la etapa de pruebas, test que se deben hacer, apuntan netamente a cuestiones más técnicas, no tanto funcionales. ¿Okay? Después, si lo que defino es que puede ser que esté en un ERP, en una versión 6.0, y lo que digo es, bueno, quiero ir a un S4HANA, S4HANA ya es otro producto. S4HANA no es una evolución o una modificación del producto ERP 6.0, es un producto que nace de SAP a partir de la evolución y simplificación de los procesos de negocio. Es un producto básicamente nuevo, el modelo de negocio cambia, las interfaces de usuario cambian. Básicamente pasamos de un ERP basado en transacciones a un ERP, el S4HANA, orientado a procesos. Esto sí tiene un impacto a nivel funcional en los usuarios finales. Entonces, todo este proceso de upgrade debe ir de la mano de capacitaciones, gestión del cambio. Más adelante vamos a hablar un poquito de las metodologías y cuál es el marco que nos brinda SAP para poder avanzar más metodológicamente en este proceso de upgrade. Pero acá un poco lo que queríamos explicar básicamente es que lo importante es entender dónde estamos, hacia dónde queremos ir, y a partir de ahí los distintos tipos de upgrade que podíamos tener y qué impacto tiene eso en mi negocio. No sé, Sergio, si pasás a la siguiente. Y, a ver,
Ahora, una vez que tenemos claro cuáles son los distintos tipos de upgrade desde el punto de vista funcional con que nos podemos encontrar y que esto va bien de la mano a los escenarios que planteaba anteriormente Claudio, o sea, la pregunta de todos es, bueno, ¿cuáles son las actividades? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Esto es en cuánto tiempo? ¿Esto es mágico? ¿Cómo es? ¿Okay? Esas son las preguntas que siempre nuestros clientes nos hacen. Y ahí, nuevamente, la pregunta es, tenemos que tener claro dónde estamos, hacia dónde queremos llegar y básicamente identificar los gaps. Esto que parece muy sencillo, que no lo es tanto, para esto SAP nos da un marco metodológico donde se definen las buenas prácticas de SAP respecto a cuál es la metodología a usar. SAP define que hay dos grandes fases para llevar adelante estos procesos de upgrade, una fase de preparación y una fase de realización. Todas estas fases se deben hacer dentro siguiendo ciertas pautas en la infraestructura. En principio, esta fase de preparación se debe hacer en un sandbox, donde ese sandbox debe tratar de ser la copia más fidedigna del ambiente productivo. La idea, siempre recuerden que al principio hablamos de que cualquier upgrade lo importante es mantener la continuidad operativa del negocio, ¿ok? Entonces, lo primero en estos procesos es tratar de tener una copia de mi ambiente productivo a un sandbox, donde a partir de ahí voy a empezar a hacer la preparación de mi upgrade. ¿Qué implica hacer esa preparación? Justamente, definir dónde estoy, y para eso SAP nos da una serie de herramientas que nos ayudan a esto. O sea, en principio, tenemos por un lado lo que SAP denomina las Simplification List, que básicamente son, entendiendo a dónde queremos ir, una lista de features por cada versión de funcionalidad que tiene, en este caso, no sé, S/4HANA 1790, por decir algo. La simplification list de esa versión de S/4HANA nos va a decir cómo se mapea esa funcionalidad de S/4HANA versus la funcionalidad que cubre hoy en mi ERP 6.0 el proceso de negocio que estoy atacando. ¿Ok? De esa manera voy a poder identificar a primera vista cuáles son los gaps con que me voy a encontrar. Para ayudarnos más en esto, tenemos una serie de herramientas. Una de ellas es el Readiness Check, que básicamente es un informe que se ejecuta en el ambiente, y ese informe nos da ciertos reportes donde vamos a poder tener, por ejemplo, qué cantidad de business function tenemos en nuestro sistema actual y cuál es su compatibilidad contra la versión de S/4HANA. Vamos a poder tener qué add-ons tenemos instalado en la versión actual y cuáles son y su compatibilidad y qué debemos tocar para ir a S/4HANA. Esa herramienta nos va a dar un informe respecto a el impacto, respecto a nuestros zetas, que no es un tema menor, cómo va a impactar la cantidad de zetas que tengo respecto a la versión de S/4HANA que quiera ir. También aparece a las características donde estoy corriendo, el ambiente en el que estoy corriendo esta herramienta, por eso decíamos que debe ser lo más parecido a productivo, nos va a dar el sizing de cómo debiera ser mi infraestructura S/4HANA. ¿Okay? También nos va a definir qué mejoras, nos va a proponer qué mejoras están hoy ya en S/4HANA y que podríamos cambiar o podríamos modificar, o qué procesos de negocios que están hoy en S/4HANA dentro de mi ERP 6.0 se realizan de otra manera, qué procesos voy a necesitar modificar. Una vez que tenemos todo esto, que se realiza básicamente en la etapa de preparación, estamos en condiciones de poder
planificar, porque ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a necesitar tocar desde el punto de vista funcional, vamos a tener una idea de cuál es el esfuerzo que implica modificar lo que tenemos que hacer, tanto a nivel de código como a nivel de procesos de negocio. Una vez que tenemos eso, tenemos otro conjunto de herramientas de SAP que lo que hace es, al correrlas, nos va a ir armando básicamente el conjunto de paquetes necesarios para después poder, en la etapa posterior de realización, poder aplicar esos cambios en nuestra infraestructura. Como les decía anteriormente, la etapa de preparación la hacemos en un sandbox, luego de eso aplicamos los cambios a partir de la herramienta Zoom, donde ya entramos en la etapa de realización en ese ambiente de sandbox, en función a todos los requisitos que fuimos adquiriendo a través de los readiness checks y de la simplification list. Aplicamos todos esos cambios en ese ambiente de sandbox, se hacen las pruebas pertinentes en función a esos reportes que obtuvimos anteriormente, identificando cuáles son los procesos que más se ven impactados con este cambio, cuáles son los procesos críticos de negocio, entendiendo cuáles son los códigos Z que tuve que modificar, cambiar, o que ya dejan de tener sentido. ¿Okay? Se hace esa etapa de pruebas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista funcional en ese ambiente de sandbox. Si todo funciona correctamente, se debería volver a hacer todo esto a partir de la etapa de realización en un ambiente de desarrollo. Nuevamente se ejecutan todos los procesos de pruebas. A este momento, en función a las características de cada proyecto y de cada negocio, se definen si la etapa de pruebas, el plan de pruebas es exactamente el mismo o no, si en la etapa de desarrollo ya interviene el usuario final o no interviene el usuario final, o lo dejamos para la etapa de pruebas. Parte ya de la estrategia propia del proyecto de upgrade, pero lo que quería que les quedase claro es que este proceso, la etapa de realización del proceso de upgrade se va haciendo por cada uno de los ambientes hasta llegar al ambiente productivo. La idea es que cuando lleguemos al ambiente productivo, todos los errores que nos pudimos encontrar como consecuencia de este upgrade ya lo hayamos salvado, primero en el sandbox, luego en desarrollo y por último en QA. Un tema importante en este caso, y volviendo a una de las primeras ideas, que era mantener la continuidad operativa del negocio, cuando vamos haciendo este proceso de upgrade es importante y estratégico entender cuál es el downtime o el blackout que permite mi negocio. Cuando hablamos de downtime es cuál es el tiempo que mi negocio puede o se soporta no estar operativo. ¿Okay? Porque en todo este proceso de upgrade, cuando nosotros hacemos esto en el ambiente de sandbox, hay una etapa de tiempo, de duración, que por esas actividades el ambiente no está accesible por los usuarios. Por ahí, en un ambiente de sandbox podemos decir que eso no trae muchos inconvenientes. En un ambiente de desarrollo podríamos decir que no, en un ambiente de QA ya se complica, pero en un ambiente productivo, y yo no sé si un negocio se soporta 5 días sin funcionar. Entonces, lo importante es determinar al principio de todo esto cuál es el downtime que soporta mi negocio para, a partir de allí, poder armar las estrategias de manera eficiente para poder lograr un upgrade exitoso, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Muy claro la visión, la manera en que tenemos de encarar este proceso de migración de lo que son aplicaciones de SAP, tanto a nivel técnico y funcional, que son las dudas que a cada uno nos generan al momento de hacer una migración de esta envergadura o este tamaño. ¿Sí? Muchas gracias. Voy a volver un poquito a Claudio, ¿sí? Y a Claudio le voy a hacer una consulta porque realmente cuando uno piensa en migrar hacia nube de una aplicación tan sensible como SAP, se comentan muchos temas y muchas fechas en relación al soporte de SAP sobre las actuales versiones.
hasta cuándo está cubierto el mantenimiento de las actuales versiones, y esa es una inquietud que muchos clientes tienen, y sería bueno comentarles un poquito a ellos nuestra visión respecto a esto y formalmente lo que SAP menciona acerca de los vencimientos de versiones. Sí, vamos un poquitito. Este slide, Sergio, bueno, va a ir de la mano de la licenciamiento. ¿Ya? Acerca del licenciamiento, comentar de que ya SAP ha declarado como objetivos que todos sus clientes vayan a S/4HANA. ¿Ya? Entonces, todo lo que es su core de negocio, y cuando hablamos de core de negocio para nuestros clientes que poseen una solución ERP 6.0, un Customer Relationship Management 7.0, o también un Supply Chain, ¿ya? O algunas soluciones Power, incluso by SAP HANA, tiene soporte hasta el 2027. Hasta ahí ya SAP deja de entregar soporte a estas soluciones del core de negocio. ¿Ya? Sí hay que contar un poco de que para aquellos clientes que busquen el apoyo para las fases de conversión a S4 HANA, podrán acogerse a la ampliación de este mantenimiento hasta fines del 2030. Este es un acuerdo que está con SAP, ¿ya? Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué ocurrirá para los clientes con aquellos clientes que no migren sus soluciones dentro de este plazo o nos acojan a este acuerdo de extensión bajo el compromiso de su ida a S4 HANA? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, comentarles que para aquellos casos los clientes solo contarán con el modelo de mantenimiento específico. ¿Qué significa el modelo de mantenimiento específico? Que es solo la atención de soporte a problemas conocidos. ¿Ya? SAP solo va a entregar soporte a problemas conocidos. No va a liberar hotfix, no va a liberar correcciones ni parche, ¿ya? Y no va a liberar incluso un support package start para estas versiones, para corregir ese problema. Solo problemas conocidos, entonces todos los otros problemas va a ser ya de responsabilidad de los clientes. Respecto, y un poquitito simplificando, que ya habló Edgardo, a nuestra migración, entonces ya teniendo en cuenta lo que es el licenciamiento, la migración técnica de la mano de los funcionales, entonces acordamos que primero tenías como organización explorar cuál iba a ser tu journey, tu ida hacia la nube, y considerar aspectos en el planning como conectividad, no dejar de lado el tema de las conexiones para migrar, un punto importante, tus interfaces, preocupar, por ejemplo, tus conexiones desde tu sistema que está migrando hacia otras aplicaciones legacy, ¿ya? Y tu estrategia de movimiento, es decir, cuando tú quieres llevar todas tus líneas de desarrollo hacia la nube o tu línea completa de una vertical, ¿ya? Eso es muy importante, sobre todo cuando hay integración en las soluciones SAP. Y aspecto, por ejemplo, de latencia, llevar un ERP, dejar un BW abajo, son puntos a considerar. También dentro de lo que es esta migración, ya debemos preparar nuestro entorno en la nube, localmente realizar todas las actividades que me ayuden a la transferencia de datos, por ejemplo, archiving, ¿ya? Housekeeping, ¿ya? Revisar mi landscape local, a lo mejor no es necesario llevar un sandbox, no es necesario llevar un preproductivo. Recuerden que estamos en la nube y esto es on demand y puedo armar un clon en cosa de horas, ¿ya? Entonces, son características que yo tengo que pensar cuando me estoy yendo hacia la nube, sin olvidar el tema funcional y todo lo que habló Edgardo. Y en base a eso también escoger la correcta herramienta para migrar y setear estas expectativas de downtime. Por ejemplo, podría llevar un HANA aplicando HANA System Application y minimizar el tiempo, ¿ya? O hacer un Oracle Data Guard, ¿ya? Para ciertas soluciones. Entonces, considerar estos componentes es muy importante cuando estoy migrando una solución SAP hacia la nube, considerando también dónde estoy parado, dónde lo voy a ir, si requiere una migración heterogénea o una migración homogénea.
en el plazo ya de que SAP ha declarado para lo que es mantención. ¿Ya? Entre antes iniciemos nuestra ida hacia la nube, nuestra conversión, mucho mejor para nuestra organización. Respecto al licenciamiento, Miguel, ¿nos puedes comentar algo acerca del licenciamiento de un S/4HANA? ¿Ya? ¿En qué va Sí. variando esto? Sí, en sí, lo que se puede hacer es todos los clientes pueden complementar su contrato actual que tienen con SAP para ir a un suite on HANA. Lo único que necesitan es comprar su componente de base de datos, que es el 15% para HANA de toda la base de licenciamiento SAP que tienen, sin incluir su base de datos actual. Y para ir a S/4HANA, adicionalmente, complementar con un S/4HANA Enterprise Management for ERP Customers, que es un componente que transforma su contrato actual de Business Suite a S/4HANA. Con eso ya el tema del licenciamiento está completo. Hay algunos componentes para los que tienen verticales de industria o componentes adicionales, hay que validar si van a requerir un cash management o los componentes que ustedes tengan implementados, ¿no? Pero en sí es un traslado natural, ¿no? Existen los componentes y es solo cuestión de aplicarlos. Gracias, Miguel. Otra consulta que surge muy a menudo es en clientes actuales que quieren migrar a la nube con las versiones actuales o a un S/4HANA o a un HANA. Una de las consultas habitualmente que se hacen es qué implican estas migraciones a nivel de licenciamiento. O sea, tengo que adquirir nuevas licencias, migro. ¿Cómo podemos manejar esa situación o qué explicación podríamos darle, Claudio? Sí, el tema del licenciamiento hoy día en las nubes Azure, es importante, Azure dice, ven con tus licencias, ¿ya? E instala acá. Entonces no existe un cobro adicional de licenciamiento, un costo a considerar. Yo traigo mi solución con mi licencia, deployo mi infraestructura, instalo mi solución SAP y pongo mis licencias que tengo ya adquiridas ya en mi contrato de servicio SAP. Lo que habla un poco Miguel justamente respecto a el cambio de licenciamiento en las conversiones, y era lo que explicaba que cambia un poco la modalidad. Entonces, para lo que es ir mi solución hacia la nube, no existe un cargo adicional de licenciamiento. Sergio. Muchas gracias, Claudio. Bueno, Rafael, voy a volver un poquito sobre una consulta que es importante y que los clientes, a pesar de conocer lo que es Microsoft, lo que es Azure, muchas veces también nos hacen esta pregunta y la pregunta básicamente es, ¿por qué Azure es la mejor alternativa para una empresa para migrar sus soluciones SAP a la nube? ¿Cuáles son los fuertes? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo tendría que decidir como mejor alternativa montar mis soluciones sobre Azure? Claro, y yo creo que complementando un poco lo que han venido hablando un poco más de los factores de migración, las diferentes cosas que toca tener en cuenta para hacer un proyecto exitoso en la parte de migración, creo que la integración de 4 componentes son importantes y es parte de lo que nosotros estamos definiendo desde el lado de Microsoft y por qué Azure. Uno de los componentes del por qué Azure es una muy buena alternativa es nosotros en conjunto con SAP creamos una iniciativa que se llama Embrace. Y Embrace, para ponerlo en palabras muy simples, lo que nosotros definimos fue, y quizás lo nombraba al inicio de la reunión, es que no lleguen 3 ofertas diferentes hacia lo que nosotros queremos hacer como migración con cada uno de los clientes, sino que llegue una única visión de cuál es la mejor plataforma. Y es lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, Tivit, SAP, Microsoft, dentro de la plataforma de Azure, llegar con una arquitectura que primero, si lo miran por un lado, tengamos un journey, o sea, tenemos unos pasos del proyecto ya probados, ya definidos, en los cuales se puedan manejar y utilizar la mejor experiencia. La segunda
para utilizar todos los componentes y los mejores servicios y experiencia para hacer toda la implementación. Como les decía, hacer la integración entre TV, Microsoft y SAP para poder asegurar que tengamos la mejor experiencia y que los tres vayamos en la misma dirección. No sé si recuerdan la lámina anterior donde cerraba con el tema de la arquitectura de SAP y cómo traducíamos los servicios. Este es uno de los componentes en toda esa parte de integración de servicios muy importante. El tercero es toda la parte de arquitectura de referencia, que es aprovechar también la experiencia que hemos tenido, ¿no? Todas las compañías, las tres compañías que nombré, trabajamos proyectos muy complejos de SAP con Azure y tenemos la experiencia de cuáles son las mejores prácticas, cuáles las arquitecturas que mejor pueden aplicar. Y yo creo que ese es un tema crítico con los temas técnicos que hablaban anteriormente, y es poder acortar el manejo de proyecto. Como decían, no es una migración simple, requiere varios componentes, requiere mucha experiencia. Entonces, cómo tomar esas arquitecturas de referencia para que realmente pueda tomar lo mejor de todo el conocimiento. Y obviamente, por último, es optimizar la plataforma, poder generar toda la parte de componentes para asegurar que toda la plataforma de Azure Cloud pueda optimizar y tener los mejores recursos para que la plataforma funcione de la mejor forma, por un lado, pero segundo, que creo que es un punto muy importante para todos los clientes, es trabajar de la forma más optimizada posible, que utilice los recursos que necesitan, que puedan obviamente mantener un control de cosas, como lo hablabas anteriormente. El tema de licenciamiento es importante. Para muchos también el tema sumado al licenciamiento es cómo puedo optimizar los costos de la infraestructura para que realmente funcione de la mejor forma. Entonces, esos son los 4 componentes que diría en la plataforma de Azure. Ok. Rafael, y respecto a, bueno, a los puntos, al summary de los puntos más importantes que tiene Azure para correr SAP. Sí, yo creo que varias de las cosas que nosotros hemos venido trabajando dentro de SAP en conjunto, y déjenme resumirles algunos de los más importantes para no entrar en todos los detalles, pero diría que uno es la expansión que tenemos en varios data centers, que es poder generar la flexibilidad de poder correr en múltiples data centers dependiendo las necesidades de cada una de las organizaciones. Y quiero volver a retomar algunos de los puntos que tomé antes, y es el tema de seguridad. El tema de compliance y seguridad son temas muy importantes para nosotros, donde nosotros estamos trabajando en asegurar que tengamos las certificaciones, que tengamos que seamos compliant con la industria, con cada una de las industrias que se están trabajando, para poder simplificar esos proyectos y obviamente entregar la tranquilidad y entregar todo lo que realmente necesitan a nivel de industria. Y diría que los otros componentes vienen muy orientados a poder generar, como lo hablaba anteriormente, en el conocimiento de varios años, poder entregar una escalabilidad amplia en cada una de las plataformas. Parte de lo que nosotros queremos lograr es que, como les decía anteriormente, se utilicen de la mejor forma los recursos, pero que les entregue la elasticidad que se necesita. Es decir, si en un momento necesita escalar en recursos, que tengan los recursos, que tengan el hardware, si se puede decir de cierta forma, yendo a la capa más baja, el hardware necesario para poder escalar en el momento que se necesite con el nivel de optimización necesario. Y obviamente, permitir que la plataforma, y ese es el último punto que quiero destacar desde acá, es, como les decía, por un lado viene la elasticidad, pero por otro lado, que se adapte a cada organización. Recuerden que algo muy interesante y que me encanta de este tipo de proyectos entre todos nosotros, entre SAP, Microsoft TV, es que no es un size fits all, sino que cada proyecto es único y cada proyecto puede ser un proyecto mediano, pequeño, complejo, altamente complejo, pero tenemos la escalabilidad para poder entrar en el tipo de proyecto, en la forma como se necesita o el tipo de industria que lo requiera. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Muy claro. Bueno, por último, honrando un poquito el tiempo, voy a pasar a Miguel para que Miguel nos comente un poco respecto a la posición que tiene Tvit, ¿sí? Respecto a las soluciones SAP, nuestra experiencia, nuestros clientes, soluciones administradas. Miguel, te doy el pase. Bueno, sí, como ven, nos hemos extendido un poquito. Esto
Este tipo de migraciones o implementaciones tienen su complejidad. Nosotros como Tibit gestionamos en Tibit Latam, sin considerar a Brasil, más de 500 landscape SAP de todos nuestros clientes. En todos estos landscape ha habido todo este análisis para hacer la migración, para implementar, para actualizar, para reimplementar. Tenemos más de 12 años haciendo estas labores, gestionando sistemas SAP. Estamos más de 10 años certificados como Service Provider en SAP y todas las certificaciones como HANA Operation, como Cloud Operation. Gestionamos más de 2 millones de SAPs en total en nuestros data centers y en las soluciones cloud que tenemos gestionando. Tenemos un equipo muy sólido, como ven, hemos participado acá, hay mucho conocimiento, equipos de 3 países, en cada país tenemos conocimiento muy consolidado acerca de estas soluciones y estamos a su disposición para reunirnos con ustedes, ver su escenario y recomendarles el mejor camino para la migración al cloud. Muchas gracias por su tiempo. Sergio. Gracias, Miguel. Gracias por la presentación. Como mencionaba recién Miguel, somos una compañía que tenemos más de 20 años en el mercado, tenemos experiencia en todo lo que es SAP, en migraciones homogéneas, heterogéneas, conversiones, y tenemos profesionales capacitados y certificados en toda la región para atender cada una de las líneas de negocios o verticales de negocios. Y la idea es, bueno, poder acompañar a las compañías dándole valor agregado en cada uno de sus negocios, ¿sí? Desde la parte de tecnología, ¿sí? Bueno, haciendo un poquito honor al tiempo y entendiendo que se extendió un poquito este webinar, el objetivo era contestar algunas consultas, pero respetando el tiempo que cada uno agendó para este webinar, lo que les propongo es, acá están los mails de cada uno de nosotros, por si quieren enviarnos consultas, o bien si quieren centralizo las consultas en mi mail, sergio.diaz@tibit.com. Las derivamos y las respondemos a la brevedad para cada una de las inquietudes que vayan teniendo. Nuevamente, muchas gracias. Sabemos la importancia del tiempo para cada uno. El tiempo es dinero, el tiempo es escaso y queremos hacer valer el tiempo y aprovecharlo de la mejor manera. El objetivo de Tibit es poder realizar estos webinars en forma regular, ¿sí? Para poder atacar las principales inquietudes de nuestros clientes actuales o futuros clientes. Somos una compañía enfocada en todo lo que son servicios de misión crítica y nuestro objetivo o nuestra posición como compañía es poder dar valor agregado, ¿sí? Entendiendo obviamente cuál es el negocio de cada una de las compañías desde ese lado. Agradezco nuevamente. Lamentablemente, debido a la situación de COVID-19 y a estar trabajando cada uno en forma remota, no pudimos utilizar el video para no perder calidad en lo que es la transmisión, pero bueno, están nuestras fotos en este slide. Agradecemos, como dije nuevamente, esperemos en breve poder tenerlos con nosotros y poder acompañarlos en cada una de sus oportunidades de negocios. Saludos a todos y muchas gracias.